En este mundo hay reinos, naciones, gobernantes que han tomado decisiones a lo largo de la historia, algunas para bien, otras para mal, pero el gobierno de Cristo, el reino de Cristo, ha permanecido vigente todavía. Y en esta semana veremos la lección número 4, las naciones. Veremos la primera parte y estudiaremos este enfoque que dará la lección en esta ocasión. Soy el pastor José Herreño y te invito a que me acompañes a estudiar el repaso de esta lección. Quiero que ahí donde estás con reverencia podamos elevar una oración. Querido Padre, te damos gracias por este estudio que nos permites para esta semana. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones. Y ahora, al hacer este estudio, Señor, suplicamos, tú nos acompañes y nos dirijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar y repasar lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Ningún sistema humano, por más refinado que parezca, puede garantizar verdadera justicia o paz completa. Solo el reino del Hijo de Dios, que es exaltado y glorioso, traerá la restauración completa. La esperanza del cristiano no está en la política, no está en la economía de este mundo, ni en los ideales filosóficos, sino en la majestuosa autoridad de nuestro Señor Jesús, quien Él obviamente reinará para siempre y ese reino será dado para todos sus hijos. En esta semana veremos el contraste entre los frágiles esfuerzos humanos para gobernar el mundo y la soberanía indiscutible de Dios en medio de esos reinos. El Apocalipsis, lejos de ser solamente un libro de catástrofes, es un anuncio glorioso de restauración y es lo que veremos en esta semana. Pero también veremos cómo Génesis revela cómo se perdió la comunicación con el Creador. Y Apocalipsis declara con majestuosa esperanza cómo esa comunión será plenamente restaurada. La historia humana es un testimonio de cuánto necesitamos al Señor, pues todos los sistemas que han sido creados por el ser humano han fallado, no han buscado soluciones, sino más bien han tratado de reemplazar la autoridad de Dios. Pero la lección es clara. El verdadero bienestar de la humanidad solo será posible bajo el reinado, bajo la nación de Dios, ese reino que el Señor ha preparado, ese reino que se basa en la justicia, en el amor y en la verdad. Así que en esta semana veremos también cómo el Apocalipsis no solo es el final. El Apocalipsis, aunque suene aterrador, el Apocalipsis realmente es el comienzo de una eternidad restaurada. Por eso acompáñame y juntos estudiemos la lección de esta semana. En la lección del domingo, Nimrod y Nínive. Empezaremos mencionando que el pecado no solo alejó al ser humano del Edén, sino que también sembró en el ser humano el deseo de construir su propio camino sin Dios. Y aparece en primera instancia Nimrod, que encarna ese intento humano de autonomía y dominio. Génesis capítulo 10, versículo 1 al 12 dice, los hijos de Can, Cus, Midraín, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod es descrito como el primer poderoso en la tierra. Ahora, no es un héroe en el sentido bíblico, sino una figura que simboliza el deseo humano de dominar por medios propios el mundo. Este líder inaugura una línea de pensamiento que se perpetúa hasta hoy, que es la autosuficiencia sin referencia con Dios. En vez de confiar en el Altísimo, Nimrod busca establecer mediante una autoridad, mediante algún gobierno, estructuras políticas y militares en contra de Dios. En su figura se encarna el principio de rebelión contra la soberanía del glorioso Creador. Un principio que será plenamente derrotado solo con el establecimiento final del reino celestial. Sabes, el texto también sigue diciendo,
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. A simple vista, esta frase podría parecer una alabanza, pero el contexto y el lenguaje hebreo sugieren lo contrario, porque Nimrod era delante de Jehová, no como si estuviera bajo su mirada en obediencia, sino más bien era el desafío abierto contra Dios. La palabra cazador simboliza su carácter conquistador y violento, un constructor de imperios que somete a otros por la fuerza. El cazador en este contexto no cuida ni protege, sino que más bien domina y destruye. Este modelo de liderazgo contrasta radicalmente con el reinado de Jesús, porque Él es el príncipe de la paz, que conquista por amor y verdad. En cambio, Nimrod establece un paradigma que se da de gobiernos que glorifican a sí mismos sus logros, sus objetivos, sus planes, mientras ignoran o suplantan a Dios en todo lo que Dios quiere y desea para el ser humano. Es decir, Nimrod es el mejor modelo para decir o para ejemplificar a los gobiernos que han buscado destronar a Dios en sus vidas. Cuando esto sucede, pues obviamente suceden rebeliones, suceden falta y olvido de Dios. Y el texto sigue diciendo acerca de él, mira lo que sigue diciendo el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rebot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Es decir, Nimrod no solamente construyó una ciudad, que la más conocida que es Babel, que se le conoce después como Babilonia, sino que también a Nínive fue quien la construyó. Y son muchos más nombres que da la Biblia, que son nombres geográficos, donde se representan estructuras organizadas de poder humano, donde él construyó algunos imperios, algunos lugares donde para reemplazar al gobierno de Dios. Su idea, su pensamiento se fue replicando en diferentes lugares. En vez de buscar comunión con Dios, estos pueblos buscaban hacerle frente a Dios, buscaban fama, buscaban control y seguridad por medios propios, buscaban que todo se hiciera bajo los estándares y los pensamientos de Nimrod. La historia de estas ciudades, a lo largo de toda la historia, muestran su tendencia a la opresión, a la idolatría, a la resistencia al llamado de Dios. El patrón es claro: donde el hombre edifica sin Dios, termina en esclavitud y destrucción. Eso fue lo que le ha pasado a cada una de las ciudades donde, pues según dice la Biblia, Nimrod construyó. Estas ciudades anticipan sistemas de pensamiento, anticipan sistemas de política y de religión, que aunque sofisticados, aunque con ideas novedosas, se levantan contra principios eternos del reino de nuestro Redentor. Y sabes, desde Babel y desde Nínive hasta los poderes de los últimos días descritos en Apocalipsis, la Biblia traza una línea de continuidad entre sistemas humanos que luchan por establecer sus propios reinos ignorando la autoridad de Dios. Ahora, no hablemos de ciudades, hablemos de vidas. ¿Cuántas personas han querido levantar una vida sin Dios, sin la autoridad de Dios, ignorando a Dios, querer ser igual a Dios o querer evitar la destrucción? Recordemos que Babel fue construida porque se temía a que hubiese otro desastre. Y por esta razón, pues obviamente el pensamiento de destrucción de Dios empezó a calar en la mente de ellos al punto de decir, vamos a evitarlo si construimos nuestras propias torres, nuestras propias ciudades, nuestra forma de liderazgo apartado de Dios. Estas ciudades, apreciados, fundadas por Nimrod, simbolizan el inicio de un conflicto que solo se resolverá con la instauración del gobierno eterno de Dios. Por eso, conocer sus orígenes nos ayuda a comprender la naturaleza espiritual de la rebelión del ser humano. La historia de Nimrod no es un relato aislado, sino es un espejo de la continua tentación del ser humano que tiene de construir fuera del Señor, sin el Señor en sus vidas. Y el pecado no siempre se presenta como maldad abierta.
a menudo se disfraza de aparente progreso. Es que vamos a buscar tener mejores cosas. Hay un avance tecnológico, un avance científico. Y a través de todo esto, Satanás también se mueve para generar en el ser humano el deseo de apartarse de Dios. ¿Tú crees que todo eso que hace el ser humano para decir que se crea un corazón artificial, se crean elementos artificiales creados por el hombre para decir que Dios no lo necesitamos? El ser humano puede resolverse y solucionar las cosas por sí mismo. Todo esto muestra también la rebelión contra Dios, que muchas veces se esconde tras el ropaje de la innovación, del éxito humano, de alcances científicos. La rebelión puede vestirse de orden, belleza, de ciencia, incluso hasta de religión. El intento de vivir sin Dios confiando en la inteligencia o el poder humano puede parecer inofensivo, pero es profundamente peligroso, pues nos aleja de la fuente de vida. ¿Sabes? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Así como Nimrod edificó Babel como un centro de poder, recordemos que Babel es la continuación de Babilonia, ese poder que se opone a Dios. Aquí Apocalipsis dice y presenta a Babilonia como la cúspide de los esfuerzos humanos por gobernar sin la voluntad divina, promoviendo un falso sistema de adoración. Y lo que comienza con Nimrod culmina en la Babilonia profética, que será finalmente destruida por el juicio divino. Qué interesante, porque Dios le dará fin a ese reino, a esa torre, a ese lugar que se creyó que podía vivir sin Dios. El ser humano que piensa que puede vivir sin Dios tendrá finalmente destrucción. Dios permite que muchos gobiernos hoy y en el tiempo hayan hecho daño, hayan generado de pronto ideas contrarias a Dios. Pero al final todo esto tendrá juicio. Y Dios espera que de su pueblo, al contener estas verdades y al entenderlas, debemos entonces practicar ese reinado en Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando los demás reinos y los demás lugares que nos muestran cómo debemos como cristianos permanecer vigentes y fieles al Señor en cada paso que Él nos permite dar. La lección del lunes: el llamado de Abraham. En medio de un mundo que está fragmentado por lenguas, tierras, culturas, Dios llamó a Abraham para comenzar un proyecto redentor que revelará su carácter. Su propósito no era solo doctrinal, sino profundamente relacional, práctico y transformador. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado que el Señor le hace a Abraham es radical: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Este es un rompimiento con el sistema de valores que Nimrod y sus ciudades habían establecido. Porque Nimrod quería que hubiese autonomía, hubiese seguridad sin Dios y hubiese orgullo cultural. Pero Dios le dice a Abraham que salga. Y Dios no le da detalles a Abraham, sino más bien le dice: vete, vete a la dirección que yo te mostraré. La fe es, por tanto, hermanos, la confianza que tenemos en Dios, una confianza activa en el carácter de aquel que nos llama. El patriarca debía dejar no solo una ubicación geográfica, sino también una cosmovisión, una cultura, dejar todo lo que él tenía pensado en su lugar. Su obediencia es impresionante porque marcó un antes y marcó un después. En esta historia, hermanos, al igual que Abraham, nosotros estamos llamados a separarnos de una cultura que intenta edificar torres de Babel, torres espirituales que apartan a Dios del camino, donde el nombre no es Cristo, donde el centro de la vida no es Cristo. Pero es importante que sigamos leyendo lo que sigue diciendo el texto. Y se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré en esta tierra. Y edificó allí un altar de Jehová, quien le había aparecido. Qué interesante que aquí las bendiciones no eran automáticas, sino que tenían que ver con algunas condiciones. Allí se debía seguir el llamamiento que el Señor había hecho. La promesa era triple. El Señor iba a ser una gran nación, le iba a dar un gran nombre y lo iba a engrandecer. Y esta es una bendición universal, porque lo más glorioso es que Dios mismo se encargaría de proteger a Abraham. Y dice, le bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. La obediencia del patriarca activó el cumplimiento progresivo del plan de redención. La vida del creyente, por tanto, no se basa en méritos propios, sino en una relación y dependencia con el Señor. El cumplimiento de las promesas está ligado al seguimiento fiel a lo que Él nos ha pedido. La fe no es pasiva, sino activa. Dios siempre nos pide que avancemos siempre adelante y con la certeza de que el Señor estará con nosotros. Historia de los patriarcas en la página 118 y 119 dice, no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. El mejor lugar donde nosotros podemos estar es cuando permitimos que Dios habite con nosotros. Qué disposición tan motivante. Saber que debemos simplemente obedecer cuando Dios nos pide seguirlo. Creo que es un llamado a la acción y a que hagamos una evaluación de nuestras prioridades, de nuestros gustos. Desde el principio, el propósito divino no fue nacionalista, sino universal. Abraham es el prototipo de una iglesia misionera, de un cristiano misionero, de un hombre y una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios. Su llamado no era elitista. El pueblo de Dios existe para ser un canal de bendición en donde se encuentre. No es un fin en sí mismo. Dios ha pedido que la iglesia sea el canal de bendición. Dios no llamó a Abraham para ser una isla, sino un puente. El Señor no te separa para aislarte, sino más para conectarte mejor con el propósito que Dios tiene para la humanidad. Y cuando creemos y somos como Abraham, que obedecemos, aunque no entendamos todo el plan, no necesitamos saber el destino final para seguir a Dios. Simplemente debemos ir porque el Señor lo ha ordenado. Y si conocemos a Dios, andaremos detrás de lo que Él nos pide. Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 al 9 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sabes, hermano, la verdad no es solo información. Y qué interesante que Dios le pide al pueblo en estos textos a que ellos deben ir y al entrar ser fieles y obedientes a su palabra. Si ellos obedecían a las órdenes de Dios, iban a ser sabios, iban a ser inteligentes, iban a ser prósperos. Pero tal como Israel debía vivir los estatutos para ser una luz entre las naciones, también nosotros estamos llamados a encarnar el mensaje que proclamamos, que predicamos. Las doctrinas no son ornamentos intelectuales, no son decoración en el cuerpo del cristiano, no son adornos, sino son señales que apuntan al carácter de un Dios que amamos, un Dios santo. Es decir, debemos
eh, comprender que si conocemos la verdad, pero no la vivimos, nos convertimos en una contradicción viviente. Es decir, no estamos dando evidencia de lo que creemos. Por eso es importante también entender que solo cuando la verdad se hace vida, la vida se convierte en verdad para otros. Obedecer no es legalismo, es adoración práctica. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver adventistas que no solo predican el mensaje de los tres ángeles, sino que lo reflejan con integridad, con humildad y con amor. Dios nos ayude a ser sabios en nuestra manera de vivir con los demás, a ser ejemplo para aquellos que lo necesitan. En la lección del miércoles, los gobernantes de los gentiles. La historia de Israel y de la iglesia cristiana revelan un patrón peligroso: confiar en el poder humano más que en el poder divino. Eso fue lo que pasó muchas veces, que el pueblo de Israel abandonó a su Dios, desconfió, se fue detrás de la idolatría, del paganismo, de la mundanalidad. Pero el Señor Jesús estableció un modelo radical de liderazgo basado en el servicio y no en el dominio. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nuestro Señor describe sin rodeos la lógica que tiene el poder terrenal, diciendo que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y esta frase revela el sistema centrado en el ego, en el orgullo, en la búsqueda de reconocimiento y de supremacía. Tal estilo de liderazgo se enfoca en escalar posiciones, acumular poder y ejercer autoridad sobre otros. Ese es un modelo romano, un modelo babilónico de dominio que sigue vigente en muchas culturas y naciones, incluso en las iglesias. Jesús advirtió, hermanos queridos, a que como sus discípulos, así como los discípulos de su momento, como nosotros, estemos más dispuestos a ser servidores. Y puede ser que incluso los más espirituales pudiesen ser seducidos para este paradigma, a dejarse llevar por el deseo de tener poder, supremacía. Y es que se ve y se contempla los poderes cuando se ven en la iglesia. Incluso se ve que, bueno, el cargo del pastor o el cargo del anciano o el cargo del director de algún departamento de la iglesia es que es más que los demás, es más importante, pero en el contexto de lo que vemos, el Señor no ha pedido que entre más arriba estemos, más favores o beneficios recibamos. El Señor desea que nosotros entendamos que debemos ser más humildes. El Señor no niega la existencia del liderazgo, pero el Señor desea que nosotros transformemos radicalmente ese liderazgo. El liderazgo no es para controlar, es para servir. La iglesia, por tanto, no debe reproducir las jerarquías que el mundo ofrece, esas jerarquías opresoras que el mundo nos enseña. Más bien debemos reflejar el estilo y el gobierno de Cristo, que es bajo la humildad que el cielo nos enseña. Pero sabes, el versículo 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué poderoso texto, porque aquí echa por tierra todos esos pensamientos de seres humanos, de líderes que piensan que entre más alto, más privilegios, más prestigio, más humillación para contra ellos. Es decir, a mí solo me tienen que atender, solo me tienen que dar, tengo que recibir. Pero el principio de liderazgo no está basado en esto, es servicio. La verdadera grandeza no está en mandar, sino en servir. Esta inversión de valores que el mundo ha enseñado y que Cristo ahora transforma es profundamente contracultural, porque en el reino de los cielos la autoridad no se mide por cuánto yo domino, sino por cuánto se ama y por cuánto se entrega. Este principio desafía todos los modelos de liderazgo egocéntrico, que abre un nuevo camino donde el más elevado es el que más sirve a los demás.
en un mundo hambriento de protagonismo, el Señor Jesús viene, nos llama a una vida escondida en Él, donde cada acto de servicio es un acto de verdadera realeza espiritual. Dios quiere que aprendamos esto. Por su parte, si vemos al Señor Jesús, al cargar la cruz, Cristo nos dio la mayor lección de liderazgo. Y ese liderazgo está basado en que la autoridad espiritual auténtica no proviene de cargos, no proviene de títulos, no proviene de posiciones, sino de una vida que se entrega por los demás. Jesús, el dueño de todo, el Rey de Reyes y el soberano de toda la creación, no vino a que le sirvieran, vino para servir y entregó su vida por rescate de todos los pecadores. Cualquier liderazgo en la iglesia que no refleje esta entrega corre el riesgo de corromperse, como ocurrió con muchos casos en los casos de los reyes de Israel, en los líderes eclesiásticos, en los fariseos y en todos los que decían servir a Dios. El que manda desde arriba primero sirvió desde abajo. Cristo no exigió el trono sin antes abrazar la cruz. La iglesia triunfa cuando sirve, no cuando domina o se impone. La victoria del pueblo de Dios no está en su poder, sino en su entrega al servicio en el amor. ¿Sabes? Dios quiere que hoy tengamos iglesias especiales, iglesias que sirvamos con amor, así como Cristo lo hizo. Esa es la forma de liderazgo, esa es la forma de conducirse la iglesia. No estamos para que nos sirvan, estamos para servir a los demás. Es algo duro porque muchas veces queremos que nos sirvan y es que es hasta bonito, agradable, que nos consientan, que nos traten bonito, que nos den una silla VIP, que nos lleven a lugares especiales, que nos atiendan de manera bonita. Pero el gobierno de Dios no está basado en esto. Si el Señor Jesús, que tiene toda la realeza del cielo, toda la majestad del cielo, todas las atenciones del cielo, vino a este mundo a enseñarnos a que debemos servir a los demás. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores, perversos, que simplemente tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, desprendernos del orgullo. Es difícil porque Satanás es el que nos lleva a pensar que debemos tener un gobierno similar al mundo, similar incluso a otras religiones, a otras iglesias, porque en otras iglesias se da eso, pero en nuestra iglesia adventista del séptimo día debemos aprender a servir. Es difícil a veces, porque no se ve. Tristemente a veces no se ve, pero ese es el principio que el Señor establece. Y es lo que la lección quiere que nosotros aprendamos en esta ocasión. El White dice, en Señales de los Tiempos, dice lo siguiente: los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los esclavos y los libres son igualmente herencia de Dios. Y el que es más exaltado a los ojos de Dios es el que tiene la humildad más genuina, el sentido más profundo de su indignidad, la mayor comprensión de su dependencia de Dios. Quien ama de verdad a Dios, ama de verdad a sus semejantes. Buscan constantemente hacer el bien a todos los que se relacionan con ellos. Son colaboradores de Dios. Esta es la mejor definición de lo que somos nosotros en este mundo. Colaboradores de Dios, siervos de Dios, servidores del Señor. En muchos contextos de liderazgo, apreciados hermanos, se convierte en una carrera por el poder. Esa carrera por el reconocimiento, por la influencia. Sin embargo, cuando seguimos ese camino, sacrificamos la esencia del Evangelio. El Evangelio no es orgullo, no es protagonismo, no soy yo, es Cristo. La integridad de la fe está en riesgo cuando usamos medios mundanos para fines celestiales, cuando combinamos lo santo con lo profano, cuando llevamos principios del mundo para llevarlos a la iglesia. Solo permaneciendo conectados con el Señor, con un modelo de Cristo, aprendiendo a arrodillarnos ante el Señor, aprendiendo a hablar con humildad, a servir antes que dirigir, a amar antes que exigir, podremos así reflejar verdaderamente al Señor. Ahora, el Señor no vino, como dijimos, para ser servido, sino para servir. Y hoy más que nunca, el mundo necesita ver una iglesia que lidera con humildad y que sirve con poder, que sirve con amor, que sirve con abnegación, que sirve con el deseo de ayudar a los demás. El Señor desea que tú y yo, que somos iglesia, la iglesia no es una estructura, no es un lugar, la iglesia eres tú.
Y el testimonio que tú das evidencia si crees o no en Dios y da a entender a muchas personas el tipo de iglesia en la que tú te perteneces. Y por eso a veces cuando alguien dice es que la iglesia ya dejan esto, permiten hacer esto, no es que lo hagamos, no es que lo permitamos, es que simplemente hay cristianos que no dan el mejor testimonio. A veces hay personas que dan el peor testimonio de la vida cristiana porque no viven unidos a Cristo. Tristemente eso se ve, pero también se ve cómo se da esa perversión del propósito del Evangelio. El Cristo, el Señor Jesús, que es el soberano de todo, vino a servir, vino a entregarse, vino a ser colaborador con el Padre para hacer que el Evangelio que Cristo vino a predicar sea dado al mundo. Y tú y yo, que somos colaboradores también, debemos ir con el pensamiento de servir. Servir no es humillación. Servir no es humillante. Servir no es para denigrar o acabar a alguien. No es para los débiles. Servir es la característica que tiene todo hijo de Dios verdadero. El que cada hijo de Dios que quiere y ama al Señor sirve. Es natural. Y si es para ti difícil servir, si es para ti difícil ir a hacer una obra de servicio, ir a ayudar a alguien, ir a hacer un aseo a una persona que de pronto está en extrema pobreza, que está enferma, si para ti eso es difícil, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desprendernos del ego, del orgullo y nos ayude a ser humildes, porque el Señor vino a establecer un reino, el reino basado en el servicio y en la humildad. ¿Cómo vamos a vivir en un reino celestial, eterno, que nos lleva a entregarnos a otros, a hacer sacrificios por otros, a ayudar a los demás, a entregar nuestro tiempo, nuestra vida para servir a los demás? Si nuestro corazón está contaminado de orgullo, de prepotencia, de altivez, no vamos a estar allí. Por eso el Señor nos está preparando en la tierra para vivir el reino de Cristo. Se vive aquí en la tierra para que cuando lleguemos al cielo, donde los ángeles sirven, donde los ángeles se gozan en dar todo para que los demás sean felices. ¿Cómo vamos a nosotros a llegar a un lugar así si aquí en la tierra no hicimos un cambio? Necesitamos desprendernos de todo esto malo para aprender a vivir bajo el gobierno y el reino de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude y que de verdad oremos para que el Señor nos ayude a ser cada día más humildes y siervos de Cristo Jesús. La lección del jueves, una luz para los gentiles. Dios no eligió a Israel para condenar al mundo, sino para ser un faro de esperanza. Hoy, como iglesia, también estamos llamados a reflejar la gloria de Jesucristo, para atraer a los perdidos y a conducirlos a la salvación eterna. Vamos a ver lo que dice Números capítulo 14, versículo 17 al 21. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Aquí Moisés está intercediendo por el pueblo rebelde y apela al Señor, al sublime carácter del Señor para decirle que Él es lento para la ira, abundante de amor, dispuesto a perdonar, aunque el castigo era inevitable por la obstinación, por la rebeldía del pueblo. El Señor respondió con una revelación maravillosa. Mi gloria llena toda la tierra. El Señor desea redimir, no destruir. Como iglesia debemos también reflejar esta misericordia proclamando el juicio con lágrimas y la justicia con amor. El mundo necesita ver un pueblo que proclama con firmeza, pero que también suplica con ternura que nuestro Dios es justo y bondadoso. ¿Sabes? Muchas ocasiones he tenido la oportunidad donde algunos hermanos lo abordan ante situaciones un poco complejas a veces de decidir. Y cuando no sé qué decir, cuando no sé qué hacer en esa situación, porque hay algunos niños, jóvenes, adultos, personas que se discriminan porque se comportan mal, porque están haciendo algo en contra de Dios, porque están haciendo algo en la iglesia.
Y dicen, pastor, debemos sacarlos de la iglesia, debemos llevarlos de este lugar a otro lugar, debemos expulsarlos. Cuando las personas dicen ese tipo de cosas, a mí me duele, porque yo siempre les pregunto, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor con estas personas que están provocando oprobio a la iglesia? Ese mal vecino que hay en la iglesia. De pronto, esa persona que viene solo por interés a la iglesia, que solo viene a provocar daño y que entra a la iglesia. ¿Qué hacer con esa persona? Y siempre me pregunta es, ¿qué haría el Señor con esta persona? Es mi pregunta. Y siempre que la hago, los hermanos reflexionan, porque realmente no es fácil. No es fácil amar al que nos está generando oprobio, ese vecino que solo pone música preciso cuando hay culto, ese vecino que le molesta que hagamos algo, ese vecino que se incomoda por todo lo que sucede, por cuando llegan los hermanos a la iglesia, ese vecino incómodo. O ese hermano que llega solo a hacer daño, a interrumpir, esa persona que solo viene a pedir dinero, esa persona que huele feo, esa persona que se sienta al lado de otros y es incómodo. Esos momentos son difíciles. Pero el Señor nos mandó también a amar a esas personas. ¿Cómo actuaría el Señor en una situación así? Es mi pregunta siempre. Pero quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Desde el principio el plan de Dios fue que Israel fuera una luz para los gentiles. Dios no llamó a un pueblo exclusivo para encerrarlo en un lugar, para irradiar su gloria solo para ellos. Esta luz que dice aquí, para hacer luz a las naciones, es brillar no solamente en Jerusalén, sino alcanzar hasta los rincones más oscuros de la tierra. Dios de igual forma nos llama a nosotros a ser parte de esa luz. Pero Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Nuestra misión no es preservar la verdad para nosotros, sino que debemos difundirla con poder, con amor, para que las naciones caminen con esa verdad, con ese esplendor del amanecer que es Cristo Jesús. Sabes, la iglesia no fue llamada a ser un museo de santos, sino un faro para los pecadores, ese hospital para atender y ayudar al que está necesitado, aquel hospital que recoge al dolido, al que está enfermo, al que está quebrantado, aquel que está sufriendo. El Señor nos ha llamado a ser ese hospital, el hospital de sanidad, el hospital de alegría, el hospital del amor para ayudar. Pero Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta escena profética, en Apocalipsis se representa el poder del derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, cuando la iglesia vestida con el carácter de Cristo iluminará al mundo con un mensaje que despierta corazones. No se trata solo de información doctrinal, sino de la revelación del carácter de Cristo en su pueblo. A medida que el mundo se hunde en confusión, la iglesia debe resplandecer con amor, con santidad y con la verdad, mostrando que hay un camino seguro, una esperanza firme y un Salvador el cual pueden aceptar en su vida. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 2 al versículo 4. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Babilonia, como dijimos y hemos dicho ya en la anterior lección y en esta, representa el sistema religioso caído, un sistema confundido por el error. Ese sistema que ha confundido con sus tradiciones, con la unión ilícita con el poder político. Pero el clamor del ángel es claro, salid de ella, pueblo mío. Este llamado es urgente, es necesario y es un llamado también de misericordia, porque el cielo no ve a los que están en Babilonia como enemigos, sino como hijos extraviados,
Por eso Dios anhela que ellos salgan de la iglesia donde ha sido, eh, o ese poder religioso que ha generado confusión. Y Dios espera que de allí salgan sus hijos, pero usa a la iglesia para que sea el faro de luz, para indicarles dónde está la luz, para dar orientación y decir, aquí está la verdad. El mensaje que se da en el tercer ángel de Apocalipsis y el fuerte pregón que se va a dar para este tiempo final son más que amonestaciones, son invitaciones apasionadas del corazón del Padre para decirle al mundo, aquí hay una iglesia, aquí hay un mensaje claro, salgan de Babilonia, pero vengan al pueblo de Dios, conozcan la palabra de Dios, dense cuenta que la palabra de Dios se mantiene vigente en un lugar, en una denominación. Como iglesia somos llamados a ser esa luz, ese faro para el mundo. Pero nosotros como pueblo que ha sido llamado fuera de la confusión, debemos hablar con autoridad, pero también con ternura, sabiendo que muchos aún están allí esperando una voz que los llame al verdadero camino, al verdadero refugio que es Cristo Jesús. El llamado a salir de Babilonia no es un acto de superioridad, sino de compasión. Dios nos ha sacado de la oscuridad para que ahora seamos portadores de luz. Si predicamos el sábado, pero no reflejamos el reposo en el corazón, de nada nos sirve. Si hablamos del juicio, pero vivimos sin compasión, de nada nos sirve. Si anunciamos la verdad, pero ocultamos el autor de la verdad con orgullo, entonces nuestro testimonio pierde poder, porque exaltamos el yo, olvidamos a Cristo y entonces pensamos que somos nosotros. Hermanos, en este tiempo la iglesia tiene que prepararse porque habrá mucha gente de diferentes religiones, ovejas de muchos rediles que vendrán a escuchar la palabra de Dios. Y tú tendrás que dar fe de lo que crees. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Conoces lo que dice la Biblia? ¿Te puedes defender con lo que dice Dios? Esa ya sea nuestra reflexión. Obreros Evangélicos, en la página 290 dice, el Espíritu Santo obra en aquellos que quieren ser labrados, amolda a aquellos que quieren ser amoldados. Dad a vuestra propia mente la cultura de pensamientos espirituales y de santas comuniones. Apenas si habéis visto los primeros rayos del alba de su gloria, a medida que prosigáis conociendo al Señor, sabréis que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Espíritu Santo, apreciado hermano, está buscando personas dispuestas a ser canales de luz. Y seremos los instrumentos de Dios cuando seamos o dejemos de depender de estrategias humanas y no nos postremos ante ideas o pensamientos humanos. Dios espera una entrega total, que estemos rogando que la gloria de Dios inunde nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos llene. Entonces, con la Biblia en una mano y la gracia de la salvación en otra, iremos y seremos enviados para predicar, para proclamar al mundo, salgan de la mentira, del error, de la falsedad, de la idolatría y vengan a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? No somos jueces, sino somos hermanos. No somos jueces del mundo, no somos jueces de los que están en otras iglesias, somos simplemente amigos, siervos, portadores de luz. Y Dios espera que nosotros entendamos que aún hay ovejas en el redil de Babilonia, que anhelan escuchar la voz de su pastor. Dios nos ayude a ser servidores fieles en lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos mandó ir y predicar el Evangelio, ir a ser discípulos, ir y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor nos llamó a una obra. A mí me llama la atención que a veces hay hermanos que cuestionan cuando una persona se va a bautizar. Me impresiona de una manera que me sorprende, porque hay hermanos que ven a otros hermanos dando estudios bíblicos, atendiendo a las personas, ayudando a las personas. Y esos hermanitos se sientan por ahí en una esquina a mirar cómo se hacen los bautismos y dicen, esa persona no está preparada, esa persona no está bien, esa persona, y empiezan a juzgar, a criticar y no ganan ni una alma, no dan ni un solo estudio bíblico, pero sí están en la iglesia mirando a quién juzgar, a quién criticar y cómo sacar la gente. Dios nos llamó, hermanos, a ser luz. La nación y el reino de Cristo está con un principio, servir a los demás, pero ir a salvarlos. Practicar el método de Cristo
suplir las necesidades, enseñarles acerca del Salvador, hablarles de la palabra de Dios, enseñar la verdad, amarlos, cuidarlos, llevarlos a la iglesia. Y que como dice la palabra de Dios, así como en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, en nosotros debe haber gozo cuando una persona está entregando su vida al Señor. Es un recién nacido. ¿Se va a equivocar? Sí, claro, se va a equivocar. Pero es un hijo de Dios que nace para el reino de Cristo. Y tú, si no estás sintiendo en el corazón la alegría de ver un alma convertida al Señor, tienes que reconsiderar entonces cuánto valor tiene un alma para Dios. Tienes que reconsiderar qué estás haciendo por Cristo. Porque el Señor nos mandó y nos llamó a predicar. Si no estás ganando un alma en un año, no has ganado un alma en 5 años, en 10 años, en 20 años, en toda la vida que llevas en la iglesia, no has ganado una persona para Cristo, no has sabido que el reino de Cristo tiene un propósito, que seamos ganadores de almas, que llevemos luz, que seamos faro, que seamos el hospital, que seamos los ayudadores, los servidores, el buen samaritano que ayuda a los demás. Dios nos ayude, hermanos queridos, porque esto es muy importante. No podemos ir al cielo sin haber ganado un alma para el Señor. Preocupémonos, alistémonos, salgamos, hablemos al mundo, ayudemos a las personas, llevémoslas a la fuente de vida. Un día dice la Biblia que Natanael, cuando ve que viene Felipe y Felipe le dice, mira, hemos encontrado al Mesías, y él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe da el concepto, el principio fundamental para no discutir con las personas. Felipe le dice, ven y ve. Lo que la gente necesita no es ver lo que nosotros decimos, ni escuchar lo que nosotros decimos o hacemos, sino más bien que venga y se encuentre con la fuente de vida, Cristo Jesús. Esa es la esencia de este evangelio, llevar a las personas a Jesús, no a nosotros, no al pastor, no al líder, no a Cristo. A través de la palabra de Dios podemos llevar a las personas a Cristo. Cuando llevamos a la iglesia, que conozcan y escuchen la palabra de Dios, a Cristo. Ese es el centro de nuestro mensaje y de nuestra atención. La lección del viernes para estudiar y meditar. Sabes, apreciado hermano, que la historia de la iglesia cristiana es una advertencia solemne, recibe una advertencia solemne. Y es que el peligro de ceder a lo banal, a lo mundano. Y esto amenaza con la identidad de la misión del remanente. Ningún programa, ningún congreso, ninguna reunión, ninguna junta reemplaza nuestro propósito como iglesia, que es ayudar a los demás. No podemos perder la identidad con nada de este mundo. El conflicto de los siglos dice, de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y conformidad fue refrenado por algún tiempo por causa de las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humildad, sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. Este es de los peores errores que podemos cometer los seres humanos. Y Ellen White traza la trágica transformación que sufrió la iglesia cristiana cuando cesaron las persecuciones, los problemas, las dificultades, y al entrar en alianzas con el mundo, con el poder político, comenzó a abrazar las formas externas del paganismo. Desecharon la sencillez del evangelio, desecharon la humildad, desecharon todo lo que era la verdad. El problema no fue el crecimiento del evangelio, de la iglesia, sino más bien la conformidad con el mundo. Esa es una tentación que tenemos permanentemente en la iglesia, cuando la iglesia busca la aprobación social, la comodidad, el prestigio y sacrifica su identidad profética. Dios nos ayude, hermanos, a que como iglesia, realmente que estamos llamados a ser una iglesia que mantenga en alto la verdad, sea una iglesia que no se llene de excesiva comodidad, de excesiva zona de confort.
Es fácil caer en la trampa de querer ser aceptados, de ser reconocidos, de que nos miren, de que nos saluden, de que digan, qué tan importante. No, el riesgo no es solo externo, el riesgo también es interno, porque cuando el corazón anhela el aplauso, cuando anhela la felicitación, cuando anhela el elogio, y cuando sucede todo esto y preferimos sacrificar la cruz por ese aplauso, por ese anhelo, por ese reconocimiento, pues estamos en peligro. Cuando nos preocupamos más por la estética del culto que por la presencia del Espíritu Santo, pues hemos perdido el rumbo. Son importantes las dos. Es importante que tengamos una iglesia organizada, bonita, limpia, bien elaborado todo, pero el Espíritu Santo es la prioridad en cada uno de estos momentos. La iglesia necesita el Espíritu Santo y es quien le da el rumbo a la iglesia. ¿Sabes? La humildad de Cristo debe volver a ser nuestro estándar. Solo una iglesia crucificada con Cristo podrá reflejar la gloria de Cristo. Y solo un pueblo dispuesto a rechazar el orgullo del mundo, la pompa del mundo, es que podrá ser lleno de la gloria de Dios. Solo podrá ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes? En esta oportunidad yo quiero invitarte a que coloques la siguiente frase. Vas a colocar: yo, fulano de tal, quiero vivir en el reino de Cristo. Yo lo pondré así: yo, José Herreño, quiero vivir en el reino de Cristo. Yo, José Herreño, quiero vivir en el reino de Cristo. El reino de Cristo, vuelvo y digo, no es algo del futuro, es algo actual, es aquí. Cuando empezamos a conocer que el reino de Cristo lleva a que yo sea servidor de los demás, amar a los demás, ayudar a los demás, entregar todo. Esas son las características del reino de Cristo. Ya vimos las características de Babilonia, de Nínive y de algunos reinos que el mundo establece, pero el Señor nos llama a nosotros a vivir el reino de Cristo, a vivir para el Señor y de una manera que no es como el mundo lo ofrece o lo pide, sino de una manera negada, sacrificial y entregada a obedecer a los requerimientos del Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar. Querido Padre, te damos gracias por este estudio que nos recuerdas de nuestra necesidad de permanecer humildes, de vivir, Señor, sirviendo a los demás y de amar a los demás. Quita de nosotros, Señor, el orgullo que a veces nos enceguece a no hacer tu voluntad. Hoy, Señor, oro por esta iglesia, por ese hermano, por aquella persona que está sufriendo, porque quiere vivir para Cristo, pero hay cosas que nos llevan a amar este mundo. Hoy, Señor, pedimos tu bendición. Ayúdanos a prepararnos para vivir con Cristo Jesús y en su reino. Te pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por compartir, por darle me gusta, por dejar allí su saludo. Que Dios nos bendiga. Y recuerda, con Jesús todo es mejor. Nos vemos en una próxima lección con la ayuda de Dios.